Si me faltan fuerzas para seguir, si todos me abandonan, te tengo a ti. Bueno, muy buenos días para todos nuevamente. Un saludo muy especial a todos los amigos, hermanos que se conectan a través de nuestra cuenta de YouTube y a los hermanos que se conectan también a través de la cuenta de Facebook, ¿cierto? Qué bendición, mil bendiciones para todos ustedes. Hoy quiero invitarle para que sigamos en este proceso de discipulado, el discipulado. Venimos, hermanos, haciendo un trabajo, ¿cierto?, sistemático de el discipulado. Para algunos es recordar esos primeros pasos de nuestra vida cristiana. Para otros de pronto es nuevo lo que es el discipulado. Pero entonces, mis amados preciosos del Señor, recuerde que la semana pasada estuvimos compartiendo bajo el tema, el último tema fue la oración, ¿cierto? Y vimos en ese tema maravilloso 4 o 5 modelos de oración. Lo recordamos, ¿cierto? Modelos de oración. Alguno me podrá escribir allí cuál fue uno de esos modelos de oración que estuvimos escuchando o aprendiendo la semana pasada. Hoy estaremos hablando de la palabra de Dios. Hoy estaremos hablando de la palabra de Dios. Y quiero que vaya conmigo allí al segundo libro del apóstol Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Para que demos entonces en esta mañana inicio a esta temática del discipulado. Y dice la palabra del Señor, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué bueno es nuestro Dios. Ahí acabamos de hacer lectura en la versión Reina Valera, pero permítame, hagamos lectura en esta preciosa mañana en la versión Nueva Traducción Viviente. Lo traduce de la siguiente manera: sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios, ¿cierto? Entonces hablamos claramente y vamos a hablar de la palabra de Dios. Hay muchas ideologías en cuanto a la palabra de Dios se habla. Hay quienes dicen que el papel puede con todo, que el papel puede con todo. Muchos hombres y mujeres a través de las décadas han negado, hermano, la veracidad de la palabra de Dios. Pero, ¿qué es entonces la palabra de Dios? ¿Cierto? Es la voz de Dios, es la voluntad de Dios escrita para su pueblo, para sus hijos y para sus hijas. ¡Qué bueno! Y el escritor de la carta del apóstol Pedro nos dice que la palabra de Dios no vino por voluntad humana. Es algo que usted necesita comprender, ¿cierto? La palabra de Dios, ese libro sagrado que tenemos y que es la Biblia, hermano, no vino por voluntad humana. Dice el escritor que vino por revelación de Dios a los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa palabra, hermano, dice que vino por voluntad humana y que los hombres fueron inspirados por Dios. Viene de la palabra agiógrafos, para que usted lo tenga en cuenta. Agiógrafos es un término griego, ¿cierto? Agiógrafos, término griego y hebreo que encontramos, ¿sí? Y la palabra agio significa santos, ¿sí? La palabra agio significa santos y la palabra grafo significa escritores. Entonces se traduce,
santos escritores. O sea que la Biblia fue escrita por santos escritores. Fueron hombres de Dios inspirados en el Espíritu Santo, que nos dejaron, hermano, este libro sagrado para que nosotros lo podamos cada mañana, cada tarde, cada noche, lo podamos leer. Es importante que nosotros, amados amigos, podamos comprender la importancia que tiene la palabra de Dios. La Biblia no es un libro del común y del corriente. Es importante que cada uno de los que estamos en esta mañana, pues recordemos que la Biblia no es un libro del común y del corriente. La palabra Biblia, ¿cierto?, viene del griego biblios, ¿cierto?, que significa libros. ¿Sí? Se lo repito. La palabra Biblia viene del griego biblios, que significa, es una palabra griega, que significa libros. Y cuando hablamos de libros, entonces nos referimos que la Biblia es un libro compuesto de muchos libros. Eso es lo que nosotros comprendemos. Por eso te encuentras que la Biblia tiene diferentes libros, ¿cierto? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces. Y ahí encontramos entonces, hermanos, que la Biblia, siendo un solo libro, está compuesto de diversos libros, ¿sí? La Biblia está compuesta, para que recordemos y hagamos un recorderis, la Biblia está compuesta de Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, que significa antes de Cristo y después de Cristo, o antes en el antiguo pacto y en el nuevo pacto, ¿sí? Entonces, la Biblia, siendo un libro, hermano, de muchos libros, tiene 66 libros, 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, ¿sí? A veces, hermanos, es importante todo esto, porque ¿cómo podemos nosotros enseñarle a otros lo que nosotros no sabemos? Y si nosotros no recordamos con propiedad, ¿cierto?, y tenemos conocimiento, porque usted se va a encontrar con personas que le van a mostrar, y usted debe tener esa capacidad como hombre y mujer de Dios, esa capacidad de presentar apología a aquellos que la demandan de usted. Porque habrá mucha gente que va a negar la veracidad de la Biblia, y usted necesita y necesitamos tener un pleno conocimiento para que cuando tengamos que hacer apología, pues lo hagamos con propiedad y lo hagamos, hermano, con esa libertad. Por eso lleve sus notas si las quieren tener, y recuerde que la Biblia entonces está compuesta de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, ¿sí? Qué importante es todo esto, ¿sí? Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos la historia del pueblo judío, encontramos el Antiguo Pacto en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontramos, hermano, la obra redentora en Cristo Jesús. La obra, vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué importante. Pastor, es importante, el Antiguo Testamento fue abrogado, porque ese es otro tema que hay que tenerle mucho cuidado, porque hoy en día encontramos quienes dicen que el Antiguo Testamento no tiene veracidad, o que ya no tiene inspiración, o que el Antiguo Testamento ha sido abrogado. No, hermano. La palabra de Dios conservará y conserva su vigencia. Es el único libro que ha trascendido a través de la historia, ¿sí? Ha pasado por momentos, ha habido guerra, ha habido hambrunas, ha habido de todo, y la palabra de Dios ahí permanece para siempre. ¿Qué pasa? El Antiguo Testamento es la conexión que nos lleva al Nuevo Testamento. No podemos leer el Nuevo Testamento sin comprender lo que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, hermano, usted va a encontrar, por ejemplo, muchas cosas
que luego vamos a encontrar en el cumplimiento en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la Biblia nos habla del nacimiento de Jesús desde el Antiguo Testamento. Por eso cuando usted encuentra allí en los evangelios, en el Evangelio de Mateo y Lucas, que son los únicos libros que nos narran el nacimiento de Jesús, usted va a encontrar que el escritor de Lucas y el escritor de Mateo dice como estaba escrito o como dijo el profeta Isaías. Entonces, si usted no lee el Antiguo Testamento, ¿cómo va a comprender y va a saber qué es lo que está diciendo en el Nuevo Testamento? ¿Cierto? Ahora, para usted poder comprender el Antiguo Testamento, necesita y requiere que usted lea el Nuevo Testamento. O sea, que siendo dos libros, hermano, que cada uno de ellos conserva en primera instancia la inspiración divina, y siendo dos libros que fue escrito o fueron escritos en diferentes épocas, tienen una conexión única y tienen un mismo propósito, y es presentarnos, hermano, a Jesucristo como el Señor y Salvador del mundo. Ahora, sigamos entonces adelante. Sí, la Biblia fue escrita aproximadamente entre 39 o 40 hombres de Dios. Ya lo leímos ahí en la palabra, donde dice que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Fueron 39 a 40 hombres inspirados en Dios que, hermano, escribieron la Biblia, ¿sí? Luego, el tiempo es muy corto, pero después se dio lo que nosotros conocemos, o se dio lo que nosotros conocemos en la historia bíblica como la Septuaginta. La Septuaginta, donde se tradujo, hermano, la Biblia, ¿cierto? Se tradujo del hebreo al griego y fue escrita o fue traducida por 70 hombres. En aquel tiempo a eso se le llama la Septuaginta. Pero en instancia, la palabra del Señor fue escrita aproximadamente por 39 o 40 hombres. Pero cuando hablamos de la Septuaginta nos referimos, hermano, a la traducción de la Biblia del hebreo al griego. La primera traducción de la Biblia del hebreo al griego, que se conoce como la Septuaginta, ¿sí? Entonces es muy importante que usted conozca todos estos aspectos de las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿por qué debemos nosotros estudiar la Biblia? Porque es algo que mucha gente, ay, pero ¿por qué tenemos que estudiar la Biblia? Hermano, nosotros tenemos que estudiar la Biblia y debemos de estudiar la Biblia porque ella nos enseña lo correcto. Es el único libro que encontramos, hermano, que nos enseña lo correcto, que nos muestra, es el único libro que nos hace ver el bien, pero también nos muestra el mal. Y nos muestra el mal no para que nosotros, hermano, tomemos ese camino, sino para que nosotros nos dejemos guiar, para que tomemos el camino que correcto. Por eso ya el salmista en el Salmo 105 dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es una lámpara que alumbra, hermanos, nuestra vida espiritual. Por eso es importante que todo creyente, todo buen creyente, todos los días sacamos un tiempo para leer la palabra de Dios, ¿cierto? Es importante estudiar la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué la estudiamos? Porque ella nos enseña lo correcto y porque nos da crecimiento espiritual, ¿sí? La Biblia, hermanos preciosos de Dios, leer la palabra de Dios nos da crecimiento espiritual. Eso es lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, Primera de Pedro 2:2. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:2? Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es importante entonces considerar que leer la palabra de Dios, hermano, es el alimento
que todo hombre y toda mujer de Dios necesita para poderse ¿qué? Para que poder nutrirse espiritualmente. Así como nosotros alimentamos el cuerpo, le damos desayunito, almuercito y comida y merienda, también es importante que alimentemos el alma. Alimenta tu alma con la palabra de Dios. Alimentemos nuestra alma todos los días con la palabra de Dios. Y hoy quiero instarle para que lea la palabra de Dios. Si has perdido la comunión con la lectura bíblica, hoy yo quiero animarte para que volvamos nuevamente a estudiar la palabra de Dios. Ella es el alimento espiritual, ¿cierto? Es el alimento espiritual, es el alimento que nos da ¿qué? La vida, que nos guía, que nos direcciona. Por eso es importante que nosotros cada día la podamos leer. La palabra de Dios, hermanos, nos guía. Es una guía, nos direcciona. Ya decíamos que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es como, no es que sea una lámpara, cuando hablamos de que es como, nos referimos a una figurado, ¿cierto? Algo figurado. La Biblia o la palabra de Dios es como una lámpara que alumbra en lugar oscuro, ¿sí? Entonces, cuando usted toma la palabra de Dios, por eso es importante que usted lea la Biblia. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchos, hermanos, hay que decirlo, falsos predicadores, falsos maestros, falsos profetas, que si usted no tiene un buen conocimiento de las Sagradas Escrituras, lo van a desviar o nos van a desviar del camino de Dios. Nos van a desviar del fundamento doctrinal. Ayer hablábamos, hermano, en nuestra comunidad acerca de que la iglesia primitiva sí abiertamente cuidaba mucho la doctrina. Cuidaba la doctrina y hoy la iglesia necesita, hermano, cuidar la doctrina. ¿Y qué es la doctrina? La doctrina es la palabra de Dios que no admite cambio. Hoy en día, hermano, encontramos, queridos amigos, encontramos muchos, hermano, malas interpretaciones de la escritura, ¿cierto? Hoy encontramos muchas cosas que se están desviando del fundamento doctrinal, ¿cierto? Pero cuando usted conoce la palabra de Dios, usted difícilmente va a ser engañado. Y yo quiero decir abiertamente, usted no tiene por qué creer todo lo que un hombre o ministro diga. No, usted tiene que creer lo que dice la palabra de Dios. Si la Biblia lo dice, usted lo cree. Si la Biblia no lo dice, usted no tiene por qué creerlo. 1, 2. Si la Biblia dice que hay que hacerlo, lo hacemos. Si la Biblia dice que no hay que hacerlo, no tenemos por qué hacerlo. Y eso es fundamento doctrinal, hermanos. Eso es doctrina. Porque hoy en día encontramos unas corrientes, hermanos, extrañas y raras, donde están cambiando el fundamento doctrinal, donde están diciendo que se puede hacer esto, que se puede hacer aquello, cuando la Biblia nos dice que no es correcto que lo hagamos, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día hay mucha controversia en muchos temas. Hoy en día encontramos gente, mensajeros que se han desviado del fundamento doctrinal. El mismo apóstol Pablo, en su carta de despedida allá en el libro de los Hechos, Pablo dijo claramente, le escribió a la iglesia de que tuvieran mucho cuidado porque vendrían, dijo Pablo, vamos a mirarlo para que lo recordemos por un momento, lo que dijo Pablo. Hechos 20:28. Dice, por tanto mirad, mira lo que dijo Pablo, hermano, y esto es para todos nosotros en este tiempo. Dice, por tanto mirad por vosotros y por el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y mira lo que dice el versículo 30, para que usted lo comprenda mejor. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y dice, por tanto velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día
no he cesado de amonestarnos con lágrimas a cada uno, ¿cierto? Y ahí sigue diciendo que durante todo ese tiempo de ministerio, Pablo no dejó de enseñarles la palabra de Dios. Hermano, hoy en día tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Pablo dice que se levantarán de nosotros mismos. Y cuando hablamos de nosotros mismos es de las mismas comunidades cristianas o de la misma iglesia. Se levantarán hombres, hermano, mensajeros que distorsionarán el mensaje del evangelio, que cambiarán el fundamento de la palabra de Dios. Por eso es importante, mi amigo y hermano, que usted pueda tener un hábito de vida en el cual todos los días usted lea la palabra de Dios. Leamos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no ser engañados, para no ser, hermanos, distraídos, para no creer en el fundamento del hombre, sino en el fundamento de Dios. Porque vuelvo y le repito, usted tiene que leer la Biblia. Y ahora, cuando usted lea la Biblia, usted tiene que hacer exégesis. Pastor, ¿qué es exégesis? Para usted comprender la Biblia con propiedad, usted necesita leer el antes, el durante y el después. Porque hay predicadores que toman un texto de la Biblia y lo sacan del contexto. Y hermano, y un texto sin contexto es un pretexto. Por ejemplo, le voy a hacer un ejemplo, en algún momento yo lo hice. Hoy terminamos aquí, pero mañana seguimos con esta misma temática porque es profunda. Les voy a poner un ejemplo de cómo un predicador saca el texto fuera del contexto. Y no hacen exégesis, sino que hacen eisegesis. Y de ahí vienen las malas interpretaciones de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia habla en Filipenses capítulo 4, versículo 13. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4, versículo 13? Que todos nosotros lo conocemos a mucha plenitud. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Está bien? Bueno, listo. Es un texto que es muy lindo y es una promesa y es una gran bendición. Pero muchos predicadores han sacado ese texto fuera del contexto. Yo escucho predicadores diciendo, usted tiene problemas en su casa, todo lo puede en Cristo que le fortalece. O a usted se le murió un familiar, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Usted tiene problemas de salud, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Le duele una muela, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Ahora, es la palabra de Dios. Pero así como toda medicina no sirve para el mismo dolor, así como toda pasta, usted no puede tomarse, por ejemplo, hermano, no puede tomarse un Doles, ¿cierto? Para cierto, por ejemplo, para un problema de riñón, usted no se va a poder tomar un Doles, por ejemplo. Entonces, cuando miramos Filipenses 4:13, siendo la palabra de Dios, nosotros no podemos tomar ese texto para hacerlo aplicativo en todos los sentidos, porque cuando Pablo escribe a la iglesia de Filipo, el problema que se presentaba no era que había un difunto, el problema que se presentaba no era que había una enfermedad, el problema que se presentaba en la iglesia de Filipo no era que había un problema familiar. El problema que se presentaba en la iglesia de Filipo era una situación económica, era una iglesia de bajos recursos económicos, una iglesia que a pesar de que tenía bajos recursos económicos, Pablo les habla a esa iglesia y les dice que han sido generosos, que han sido muy buenos, que han sido tan generosos que aún así le han enviado para sus necesidades económicas a donde él se encontraba. Y Pablo les dice que el Señor les va a añadir bendición sobre bendición y les dice que, hablando del aspecto de la economía, les dice, todo lo pueden en Cristo que les fortalece. ¿Cierto? Porque ellos eran una iglesia que a pesar de que tenían bajos recursos económicos, era una iglesia, hermano, generosa. Pero entonces cuando tomamos los textos de la Biblia, y mañana de pronto vamos a hacer otras comparaciones, otros cuadros comparativos, entonces sacamos el texto para aplicarlo ilógicamente, hermano, o desmedidamente del verdadero contexto bíblico. ¿Sí? Entonces hay que hacer exégesis
mirar cuál es el tema que está tratando el escritor del libro. Por eso, uno de los consejos que yo quiero darle para que usted comprenda mejor a la hora de leer la escritura, una de las cosas que usted debe hacer primero es lea o busque una Biblia de estudio donde le hable acerca del contexto cultural, histórico de dicho libro, ¿cierto? Usted va a leer, por ejemplo, Mateo, busque una Biblia que sea una Biblia de estudio y busque el aspecto histórico y cultural del libro, la fecha en el cual se escribió ese libro, y ahí en esa parte le va a hablar cuáles eran las problemáticas que se presentaban en aquel tiempo, cuáles eran los problemas que se presentaban y cuáles son los puntos principales que el escritor de esa carta o de ese libro está mostrando para que usted le pueda dar una correcta interpretación. Y termino diciendo, la Biblia la leemos y debemos estudiarla porque ella, hermano, nos da libertad y nos da liberación. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, San Juan 8:32, y la verdad os hará libres, ¿cierto que sí? Entonces, mis amados preciosos de Dios, conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad no es la que el hombre dice, no, la verdad está aquí. Porque muchos hombres predican mentiras y las hacen creer que son verdad, ¿cierto? Y eso yo se lo puedo comprobar. Hay muchos hombres que están enseñando una cantidad de hermanos de que son antibíblicas, pero las enseñan como si fuera una verdad, como si fuera una verdad de Dios. No, hermano, y conoceréis la verdad. ¿Cuál verdad? Esta. Y la verdad os hará libres. Cuando usted conoce la palabra de Dios, cuando usted conoce el fundamento del evangelio que es Cristo, porque el fundamento del evangelio no está cimentado en el hombre, el fundamento del evangelio está en Cristo, ¿cierto? Por eso Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice el apóstol Lucas, que es el que escribe Hechos de los Apóstoles, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hay dos verdades, hermano, que no se pueden refutar. Primero, la palabra de Dios es la verdad. Segundo, Jesucristo es la verdad. Jesucristo, hermano, y la palabra de Dios son dos verdades, o es el fundamento principal de la iglesia. Sí, el fundamento principal de la iglesia, y con esto termino, no está en el hombre. No está en el hombre. Porque esa es otra cosa. El fundamento principal de la iglesia está en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces,